A ver, se está grabando ahí, ¿no? Parece que sí. Sí, ahora sí estamos grabándolo. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Vamos a empezar entonces con el atendido de realización de tratamiento con plomo. Está a mi lado Juan Pablo del Valle, médico clínico, toxicólogo, médico toxicólogo de guardia de acá del Hospital Fernández, y la idea es que charlemos un poco la actualización sobre este tratamiento, que bueno, hizo una revisión sobre esto y nos va a contar algunos trabajos y estudios que estuvo evaluando. La estamos grabando y luego la vamos a subir al canal de YouTube que tenemos, que compartimos con ustedes la charla, ¿sí? Así que lo único que les voy a pedir es que silencien los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Como estamos con barbijos, también se hace un poquito más difícil, pero bueno, ¿se escucha bien del otro lado? Eso sí queríamos chequear. Perfecto. Se escucha bárbaro, se escucha Buenísimo. perfecto. Bueno, estamos haciendo una conexión, así que te dejo, Juan Pablo, acá para comenzar. Gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, bueno, gracias a Analia por la presentación. Y bueno, voy a iniciar en realidad. A grandes rasgos, a nivel introductorio, todos sabemos acerca de la toxicidad que es conocida desde hace siglos, con este metal pesado, con lo que es el plomo. Y todos conocemos la capacidad que tiene para generar tanto cuadros neurológicos como alteraciones hematológicas, e inclusive la muerte a través del cuadro más tórpido que presenta, que es la encefalopatía por plomo. Algo importante para recordar con esta toxicidad es que empezó a ser, a pesar de que se conoce hace siglos, empezó a reconocerse de forma más amplia a fines del siglo XIX, y durante el siglo XX se desarrollaron los primeros tratamientos efectivos en contra de esta intoxicación. Bien, entonces, a nivel de repaso rápido, todos conocemos lo que es el cuadro toxicocinético de la intoxicación por plomo, que se inicia primero ya sea con la ingesta o con la inhalación de este metal pesado, con una absorción variable a nivel del tracto digestivo, mayor francamente en los niños, y con una absorción que en realidad es por regurgitación de lo que es el moco del tracto respiratorio, que termina cayendo también en el tracto digestivo. Su circulación unida a glóbulos rojos, con una distribución muy amplia a lo largo de lo que son los tejidos, aunque se concentra francamente en lo que es el hueso. En todo lo que es el hueso se concentra prácticamente el 99% de lo que es el plomo existente en el organismo, con un 8% en tejido blanco y apenas menos del 1% en lo que es el plasma y los glóbulos rojos, ¿sí? Se excreta en condiciones fisiológicas, entre comillas, prácticamente el 90% del ingerido, y más que nada en sudor, pelo, uñas, saliva y leche, y una pequeña cantidad en lo que es orina, ¿sí? Eso es importante porque el plomo al que nosotros podemos llegar es el plomo quelable, digamos, es el plomo que se encuentra en el compartimiento de la sangre, el compartimiento plasmático, y bueno, en menor medida lo que es el plomo que se encuentra en la orina. Y algo muy importante es que la vida media es variable, que en el sistema nervioso central puede durar hasta 2 años. Bien. Hablando muy rápidamente de lo que es la clínica, en primer lugar vale recordar las manifestaciones agudas, que incluye una tríada a grandes rasgos, que es el síndrome de Fanconi en primer lugar, que consiste en una necrosis tubular aguda con glucosuria, hiperfosfaturia y aminoaciduria. El cólico saturnino, que es un dolor abdominal agudo, sumamente fuerte, que mejora con lo que es la compresión, suele estar acompañado de constipación e intoxicación por plomo. Y por último, la encefalopatía plúmica, ¿bien?, que se manifiesta por coma, convulsiones, delirio, un síndrome de hipertensión endocraniana. Y luego están las manifestaciones más crónicas, con alteraciones neurocognitivas, una neuropatía fundamentalmente motora, con la famosa mano de pintor, cuadros hematológicos fundamentalmente con anemia, insuficiencia renal, y algunos signos en estudios complementarios que en el pasado han servido para apuntar un poquito el diagnóstico, como el punteado basófilo, lo que son los glóbulos rojos, las bandas radiopacas de plomo en huesos largos, y el ribete de Barton fundamentalmente no tiene. ¿Sí?
A nivel del diagnóstico, se habla siempre de lo que es el perfil plúmbico, ¿bien? En el que se habla primero de los marcadores de exposición, la plumbemia y la plomburia, y los marcadores de efecto, que incluyen la actividad de la A a la D, de la aminolebulinato deshidrogenasa, el aminolebulinato urinario, y después las diferentes porfirinas, la coproporfirina urinaria y la protoporfirina eritrocitaria. Esto tiene que ver con la capacidad del plomo de alterar el metabolismo de la síntesis del hemo, a partir del cual aparecen estos compuestos intermedios, básicamente, que se concentran. Hoy en día, de todos estos marcadores, el más importante es la plumbemia, porque sirve primero para decidir qué tratamiento debería hacerse, y en segundo lugar sirve para predecir el pronóstico que tiene el paciente. Bien, se habla de que la encefalopatía aparece generalmente a partir de los 80 microgramos por decilitro en niños, a partir de los 100 en adultos, aunque eso es más bien variable, y a partir de esos niveles es que se ven los cuadros más graves. Sin embargo, podemos ver alteraciones ya en niveles francamente menores. Y algo muy importante para decir es que no hay un nivel normal de plomo, si bien los niveles muy bajos de plomo, como vamos a ver, no es muy útil al realizar la quelación. Ahí es más útil el tema de las medidas de remediación y alejamiento de la fuente. No se considera que los niveles bajos de plomo sean normales, entre comillas, o fisiológicos. Se considera quizás que son niveles más tolerables para el organismo en cierto punto, pero se sabe, por ejemplo, que con niveles de plumbemia muy bajos ya aparecen alteraciones cognitivas y del desarrollo. Voy a hablar rápidamente del protocolo actual de tratamiento. En todos estos casos se recomienda un control periódico, ya sea ante la sospecha ambiental, que o la sospecha laboral. Bien, en estos casos, dependiendo del cuadro, de la plumbemia y del caso, se decide cada cuánto hay que hacer un control periódico, aunque sea de plumbemia, aunque sea clínico. En pediatría, lo que se agregan son los controles por parte de trabajo social, la educación sobre las enfermedades secundarias a plomo, las evaluaciones neuropsicológicas y el tratamiento quelante, con lo que es, en el caso de plumbemias mayores a 45. Esto es de la guía 2014 de las enfermedades secundarias a plomo en pacientes pediátricos. Entonces, guía del Ministerio de Salud. Y en medicina laboral también es necesario realizar controles periódicos, entre 6 meses, un año, en casos más graves, inclusive dentro de los 3 meses, y relocalizar al trabajador hacia áreas de no exposición a plomo, básicamente. ¿Bien? El tratamiento quelante clásicamente lo indican en casos de plumbemia mayor a 60. ¿Bien? Estas guías no, si bien describe la guía de pediatría que quelantes existen y sus efectos adversos, etcétera, y su dosificación, no describe cuáles se indican en general, y el albiano tampoco, porque en realidad es una guía más de screening en lo que es el ambiente laboral, no tanto de tratamiento. Clásicamente, en casos moderados, o sea, plumbemias mayores de 45 en pediátricos, 60 en adultos, pero menores de a 80 o 100 respectivamente y sin signos de encefalopatía, el tratamiento es con ETA o con depenicilamina, de un uso más amplio en pediatría, por lo menos en este país. Y en casos más graves, ya sea encefalopatía o la plumbemia mayor a 70 en pediatría, 100 en adultos, lo que se indica es un tratamiento combinado de EDTA más dimercaprol, o sea, VAL, ¿bien? Que es la recomendación, una vieja recomendación que actualmente es la que sigue como estando vigente. ¿Cuál es el problema con esta recomendación? Actualmente no se está consiguiendo VAL, no es un problema solamente de acá, es un problema que se ve en varios países, y si uno va viendo lo que es la bibliografía en distintos países, es frecuente que sea complicada el aprovisionamiento de quelantes en casos, por ejemplo, de cuadros epidémicos con plomo, que pueden aparecer dependiendo de muchísimos factores. ¿Bien? Bueno, hago un resumen rápido de los quelantes y después entro a hablar de los artículos de la actualización. Bien, primero la D-penicilamina, como particularidad importante es la administración, que es por vía oral, con una vida media corta, metabolismo hepático y eliminación urinaria. Disminuye su biodisponibilidad por alimentos, que eso es distinto de algunos otros quelantes, y también
disminuye los depósitos de piridoxina. Por ese motivo se recomienda, cuando se administra, asociarla con piridoxina. Hay algunos efectos adversos que vale la pena tomar en cuenta, como los hematológicos, que incluyen la trombocitopenia, la leucopenia y la hidroxinofilia, los efectos adversos dérmicos, que pueden llegar a ser efectos graves como lupus o dermatomiositis, como una enfermedad que se dispara a partir del uso de la D-penicillamina, alteraciones neurológicas, renales y hepáticas. El VAL, que es uno de los tratamientos más clásicos, que lo vamos a ver, o dimercaprol, la sigla VAL es por British Anti-Lewisite, es un quelante que se desarrolló en la época de la Segunda Guerra Mundial, más que nada para tratar a los gases arsenicales, fundamentalmente. No se llegaron a usar en la Segunda Guerra Mundial, pero había bastante miedo en ambos lados de lo que era el campo de batalla por el uso que se había hecho de gases en la Primera Guerra Mundial. Así que los británicos desarrollaron este quelante, que después se vio que servía para varios metales, no solamente para lo que eran gases arsenicales. ¿Bien? Es un líquido aceitoso, se administra en suspensión de aceite de maní porque le da mayor estabilidad. La concentración pico se alcanza a los 30 minutos, es de administración fundamentalmente intramuscular, es la única administración que se realiza con este quelante. Tiene metabolismo hepático, se conjuga con ácido glucurónido. La excreción es una escasa excreción renal sin metabolizar, y también es presente una excreción fecal, que es importante. Concentra en hígado, concentra en riñón, en el intestino delgado. Bien. Y a nivel de los efectos adversos importantes es la necrosis tubular aguda, la hepatopatía, o sea, deterioro de las transaminasas, fundamentalmente una hepatitis secundaria a VAL, y cuadros hemolíticos, fundamentalmente en pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y después trastornos gastrointestinales, que son frecuentes en la mayoría, en muchas medicaciones, no solamente en esta. Luego, el heptacálcico es de administración por vía parenteral, preferentemente endovenosa. Se puede dar intramuscular, pero se prefiere la vía endovenosa porque tiene mejor llegada. Se distribuye ampliamente y pasa barrera hematoencefálica lentamente. La excreción es fundamentalmente renal, porque no se metaboliza en el organismo, y es eficaz, muy eficaz para remover el plomo del hueso, el plomo que está asociado a los depósitos profundos en hueso. Bien. El efecto adverso es muy importante, la nefrotoxicidad, fundamentalmente causa cuadro de síndrome de Fanconi también. Esto en parte puede ser por la remoción de plomo de los depósitos. ¿Bien? Cuadros de hipertensión, de anemia, alteraciones de la onda T y también glucosuria, fundamentalmente como parte del Fanconi. ¿Sí? Después está el dimercaptosuccinato, que es un análogo hidrofílico del VAL, también se administra por vía oral, igual que la D-penicillamina, y se elimina en orina, fundamentalmente, que es una diferencia con el VAL que se elimina por materia fecal. Tiene un perfil de efectos adversos bastante más favorable, con cuadros más bien gastrointestinales, elevación de transaminasas, pero no suele causar alteraciones renales, por ejemplo, que es algo que es valioso en este grupo de fármacos. Bien. Algo interesante es que prácticamente todos estos fármacos, menos el EPTA, tienen grupos tiol, que son los grupos que son básicamente los encargados de unirse a los átomos de plomo para facilitar lo que es su expresión por el efecto quelante. ¿Sí? Bueno, empiezo a hablar de los artículos ya entrando en lo que es la actualización. En primer lugar, hay un artículo iraní, bien, acerca de pacientes adultos que fueron tratados con D-penicillamina. Esto es una particularidad. En general, la D-penicillamina se usa en pediátricos y se usa en pacientes fundamentalmente ambulatorios. El problema que tuvieron en Irán en 2016 fue un brote epidémico de intoxicaciones por plomo, secundarios a usuarios de opio que estaba contaminado con el plomo. Bien. Y en parte el problema que tuvieron en la epidemia era que no tenían un aprovechamiento adecuado de los antídotos, de los quelantes. Entonces, lo que fueron viendo era que tenían una gran cantidad de pacientes con cuadros bastante variados. Bien, tenían un total de aproximadamente 430 casos sospechosos, con 178 casos que los consideraron para incluirlos en el estudio, incluyeron solamente a los que tenían una plumbemia positiva de ingreso.
porque como la plumbemia tardaba, solamente consideraron a los que ya tenían una plumbemia de ingreso que ya los podían entrar en tratamiento, ¿bien? Estos pacientes, que fueron 66, básicamente los trataron con D-penicilamina en 2 grupos, ¿sí? Y los que tenían encefalopatía en la presentación eran excluidos, trataban de usar el poco VAL que tenían en esos pacientes, ¿bien? De esos 63 pacientes en total que no tenían encefalopatía, eran pacientes más bien externos, y fueron manejados con D-penicilamina en dosis más bien bajas en realidad. El tratamiento con D-penicilamina se prefiere hacer por 15 días por lo menos. Acá los dividieron en 2 grupos, un grupo de 36 pacientes que recibió D-penicilamina por 5 días, y un grupo de 27 pacientes que recibió por 10 días. Esto tenía que ver con la cantidad de medicación que tenían disponible en parte, ¿bien? Yo acá aclaro, porque la dosis de D-penicilamina, que acá atrás la comenté, la dosis común, que suele estar indicada por lo menos en nuestro medio, es empieza con 10 miligramos kilo por 2 semanas y hasta 40 miligramos kilo en 12 semanas. Esto es en 4-2, ¿bien? Entonces, lo que se ve acá es que la dosis para un paciente de 60 kilos sería intermedia, para uno de 80 kilos está más cercana a los 10 miligramos kilo, que es la dosis de inicio. Y que los días fueron cortos, fueron un máximo de 10 días, mucho menor del mes de tratamiento, básicamente, que uno le daría a un paciente pediátrico de consultorio. Como parte del tratamiento de sostén incluían vitamina C, y una cosa particular de este estudio es que eran pacientes consumidores de opio, y no habla demasiado acerca de qué medidas tomaron para lo que es la suspensión del consumo. Habla solamente de una indicación, digamos, oral del personal médico de suspender el consumo, por lo menos mientras dure el tratamiento, pero no menciona uso de medicación psiquiátrica, no menciona uso de dispositivos de tratamiento, ni nada por el estilo. ¿Bien? Y una particularidad es que no usaron un grupo de control porque no tenían otro quelante con quien comparar, solamente lo usaron con estos que tenían encefalopatía, básicamente. Bien, esto a nivel conclusiones de este estudio, lo que vino fue una mejoría de lo que es la plumbemia, con una baja más o menos aproximadamente del 30% de lo que era la plumbemia promedio, y después lo que vieron fue un rebote. Al abandonar lo que era el tratamiento, hubo algunos pacientes que tuvieron que hacer 2 o 3 ciclos, pero vieron mejoría con lo que era la plumbemia y no tuvieron tanta encefalopatía ni tanta mortalidad. Bien, la plumbemia media fue de 106 y la evolucionó luego del tratamiento a los 7 días a 52, lo que era la media. Fíjense que va entre 1 y 140, bien, porque se vio que en 3 pacientes este valor de plumbemia aumentó. En uno de los casos desarrolló una encefalopatía y se trató de buscar otro quelante para tratarlo, y el resto de los pacientes tuvo una buena evolución después de la repetición, ¿sí? Y lo importante es que no vieron diferencia entre los valores de plumbemia entre los grupos de tratamiento de 5 y 10 días, que lo que estaban tratando como objetivo era bajarlos solamente de lo que eran las plumbemias cercanas a lo que eran los valores cercanos a la encefalopatía. Bien. Tuvieron un 10% de efectos adversos, con 2 casos de rash y 5 casos de dolor abdominal, y no mucho más. Bueno, luego, hablando del dimercaptosuccinato, hay muchos reportes de casos de uso de dimercaptosuccinato, tanto en pacientes graves como en pacientes de consultorio, adultos y pediátricos. Hay un caso clínico que me resultó bastante interesante, de Fousiamol y asociados, que describieron un niño de 7 años con encefalopatía plúmbica, con una plumbemia de 80, en el que le realizaron un ciclo de dimercaptosuccinato en las dosis usuales que solemos usar acá, y lo que notaron es que fue necesario repetir el ciclo varias veces. Un tema de este caso era que no describían bien la fuente o qué medidas tomaron para controlar la fuente. La más probable era restos de pintura en una casa vieja la que tenía el chico. Pero no describe bien qué medidas tomaron para controlarla, si volvió al medio, si lo pudieron mantener aislado pero la plumbemia rebotó, etc. Hay un estudio de 1992 de Graciano y asociados, que hizo un estudio controlado de ácido, digamos, de dimercaptosuccinato. Seleccionó a 19 chicos que tenían plumbemias de entre 50 y 69, ¿bien? Y les hizo un ciclo oral de DMSA de 1050 miligramos por metro cuadrado, que es una dosis alta, francamente. Lo que observó fue una disminución de la plumbemia media del 61%.
En este caso sí hubo un grupo por control que recibió heptacálcico, también en 1000 miligramos por metro cuadrado, con una disminución del 45% de la plumbemia. Que acá tengo lo que son los esquemas. Acá midieron tanto el ALA-D como el plomo urinario, que se ve el aumento de lo que es la eliminación, como que es la plumbemia. Yo me voy a centrar más en esta. Lo que pueden ver son los triángulos negros, ¿sí?, que son los que recibieron el DMSA, y los triángulos blanquitos, que son los que recibieron heptacálcico. Bien, se vio una disminución de la plumbemia similar, se vio que mantuvieron una plumbemia menor los tratados con dimercaptosuccinato, así como un nivel mayor de ALA-D, y, digamos, la excreción urinaria fue comparable en realidad. Bien. Después hubo 4 chicos que recibieron, digamos, heptacálcico, que son los diamantes claros, acá. Bien. Y hubo 19 chicos que recibieron también la dosis de DMSA, bien, que son los círculos negros, que ven acá, con la disminución con el rebote que se ve. Esto es un tiempo más alejado. Y por último, lo que tuvieron fueron algunos casos de encefalopatía, en el que en 3 de los casos le dieron el ciclo con DMSA, con una disminución de 100 hasta 30 de lo que es la encefalopatía, y el control fue con VAL, básicamente, 300 miligramos por metro cuadrado, del día 1 al 3, siguiendo con esta, y las respuestas fueron comparables, francamente, en este caso. Bien. Lo que notan acá es que aunque recibió VAL y ETA, el grupo de lo que eran los triángulos blancos, una vez que se suspendió el VAL, empezó a aumentar lentamente la plombemia nuevamente. Esto es por redistribución del plomo digamos, de los tejidos. Bien. Siguiente estudio de Rogan y asociados. Bien. Este es un estudio que hicieron haciendo un tratamiento más crónico en pacientes que eran más bien leves, francamente, con plumbemias menores a 45, que es la plumbemia que se suele elegir en nuestro medio como la plumbemia umbral para empezar en lo que es quelación. Hicieron un estudio doble ciego comparando el uso de succinero en forma crónica con placebo. Observaron disminuciones de la plumbemia, pero no observaron mejoría en lo que eran las escalas neurocognitivas. Bien. Entonces, de este estudio podemos llegar un poco a la conclusión de que no tiene demasiado sentido el efecto sobre las plumbemias menores de ese valor. Bien. Siguiente estudio, el de Sturtel y asociados, es un estudio en Nigeria que se realizó, lo hizo Médicos Sin Fronteras, sobre 3.000 pacientes aproximadamente, 3.000 ciclos de quelación que siguieron aproximadamente 1.500 pacientes, en pacientes menores de 5 años que tenían envenenamiento severo por plomo. Bien. Descubrieron una exposición masiva a plomo en zonas rurales de Nigeria, aproximadamente habían tenido 400 muertes en 3 meses. Esto fue secundario a que habían empezado en la zona una operación de minería de plomo que por la descripción era un poco similar a lo que es la minería urbana acá en la Argentina. Era una minería que se hacía con muy pocos recursos, de forma muy precaria. Entonces lo que vieron era que había una amplia contaminación en la zona, con contaminación de muchas aldeas, y bueno, muertes. Habían tenido 400 muertes inexplicadas en los últimos 3 meses, que eran compatibles con intoxicaciones por plomo. Así que iniciaron un programa de tratamiento que incluía el uso de dimercaptosuccinato, en buena parte con falta de otros quelantes. Y este fue uno de los casos en los que había sido complicado conseguir quelantes. Fue una corte de 1.156 chicos menores de 5 años, recibieron varios ciclos de dimercaptosuccinato, con un intervalo más o menos de una semana aproximadamente entre ellos. Se eligieron a pacientes con plumbemia mayor o igual a 45 miligramos por decilitro. Bien. El ciclo inicial fueron 10 miligramos kilo durante 28 días. Esto estaban siguiendo un protocolo utilizado por la OMS y la CDC durante una epidemia de plomo que hubo en Kosovo. Y la mayoría de los pacientes fueron tratados después con ciclos de 19 días, siguiendo otro protocolo que es de la FDA. Acá usaban dimercaptosuccinato 100 miligramos para menores de 15 kilos, 200 miligramos para chicos entre 15 y 24 kilos. Y los pacientes que tenían plumemias mayores a 120, perdón, no hubo casos de plumemia mayor a 1000, por favor, fueron tratados con 10 miligramos kilos cada 8 horas por 19 días. ¿Sí?
Después hubo varios protocolos más, hubo un total de 5 protocolos usados en este estudio, así que había como varias subpoblaciones. Observaron en todos los casos descenso de la plumbemia, lo que observaron fue que el descenso era mejor en pacientes internados. ¿Por qué? En forma ambulatoria tuvieron mucha dificultad para la toma adecuada de la medicación y tuvieron muchísima dificultad para la separación de la fuente. ¿Bien? Sin embargo, lo que vieron es que bajó de 400, perdón, pero son 400 casos en los últimos 3 meses, a 8 casos en el siguiente año que estuvieron haciendo el tratamiento. Así que claramente la estrategia de remediación y en parte los casos de quelación para los casos graves funcionaron en esta población. Bien. Básicamente acá están todos los grupos que tuvieron los primeros eran los 1153, que tuvieron 2 muertes por plomo, después tuvieron 6 muertes en las que no había una cuestión secundaria al plomo, casos, por ejemplo, de infecciones o de accidentes, etc. Bien. Lo que vieron fueron 3, 5, 6, 8 casos de muertes en el año que hicieron el tratamiento. Bien. Después está el grupo que hizo solamente dimercaptosuccinato, tuvo algunos que los sacaron del grupo por no pertenecer al grupo de inclusión. Hubo un grupo que hizo dimercaptosuccinato y después septa, y después hubo, estos fueron 3 pacientes, y después un grupo que hizo solamente ETA, básicamente, que tuvieron alta mortalidad en este grupo. No lo aclara, pero es posible que fueran pacientes más graves que lo que era la mayoría. Bien. Y acá un dato para comparar, básicamente, es que, primero es notable que la comparación con un estudio del que después voy a hablar, que es el estudio de donde sale la indicación de ETA más VAL, que es el estudio de Tisol del año 68, y lo que compara es la disminución de la plumbemia media en estos pacientes. Acá incluye a los distintos planes que recibieron de dimercaptosuccinato, y los divide entre los pacientes que estaban internados, que tuvieron una disminución de 48%, en lo que era la plumbemia, que es comparable a la disminución de la subpoblación del estudio de Pisón que se trató con ETA, o sea que sería comparable, con un N mucho más alto, comparado con 7 de N versus 159. No hubo una disminución tan grande de la plumbemia en este caso, en el grupo que eran pacientes ambulatorios, no tuvieron demasiado buen resultado. Bueno, un caso más acerca de lo que es dimercaptosuccinato. Hubo una paciente de 66 años con antecedentes de diabetes mellitus, que ingresó con convulsiones y anemia en 2 ocasiones, y después un edema cerebral, que evolucionó con requerimiento de intubación orotraqueal. Como no entendían bien el diagnóstico, no estaban descubriendo bien qué era lo que estaba pasando, hablaron con el centro de envenenamientos local, que le recomendaron testear plomo, consiguieron una plumbemia de 148 con este testeo. Inició tratamiento con VAL, esperando recibir ETA, pero como no hubo ETA disponible, lo que se inició fue dimercaptosuccinato, 10 miligramos kilo cada 8 horas. Como era un análogo del VAL, continuaron solamente con este quelante, ¿bien? Y básicamente mejoró, tuvo una mejoría clínica, y refirió al despertar estar consumiendo un whisky casero que era de preparación ilegal, ¿sí? El licor fue examinado por espectroscopía de masas y le encontró una concentración de plomo bastante alta de 15.000 microgramos por litro, de 50 veces el valor de referencia de la FDA. Bien. Acá vemos lo que es la evolución de la plumbemia. Ahí le inician el dimercaptosuccinato, llegó a una plumbemia pico de 164 y después disminuyó, francamente, hasta 47 microgramos por mililitro en el día 24. ¿Sí? Esto como un caso de una encefalopatía tratada con DMSA predominantemente, que la verdad tuvo buena evolución. Después ha habido casos que no demasiado. Bueno, ELTA. ¿Qué pasa con la monoterapia con ELTA en la encefalopatía? Se hizo antes de hacer lo que es TAVAL. La mayor parte de las series de este tratamiento provienen de los años 50-60, de hecho, del mismo Pisón, que es el que hizo el estudio del TAVAL, y presentaban mortalidades elevadas. Lo que se vio con el ELTA es que la mortalidad bajó de un 35 a un 25%. Y después de eso es que se inició lo que es el tratamiento con VAL y ELTA, y se vio que había mortalidades menores. ¿Bien? Un caso reciente, en 2018,
de monoterapia con ETA fue un paciente de 2 años con hábito de pica, que tuvo una historia bastante tórpida hasta que se llegó el diagnóstico, hizo vómitos, hizo convulsiones una semana, consultó, lo mandan a la casa, vuelve, evolucionó con hipertensión endocraniana, requerimiento de intubación endotraqueal, así que el diagnóstico fue muy tardío. Le hacen el diagnóstico de encefalopatía plúmica 19 días de la primera consulta, después de la primera consulta, ¿sí? Lo que es, bueno, francamente terrible. La plumbemia inicial fue muy alta, de 364 microgramos por decilitro. Se inició quelación con ETA y se consiguió bajar la plumbemia, pero como no hubo mejoría neurológica, se decidió limitar los cuidados en conjunto con lo que es la familia, en este caso, desgraciadamente. Cabe decir que, por un lado, si bien hay datos toxicocinéticos y una limitada experiencia clínica de que el ETA en monoterapia no es muy efectivo, también se sabe que el diagnóstico rápido en la encefalopatía plúmica cambia muchísimo el pronóstico. Este tipo de casos que contienen diagnóstico tan tardío, generalmente andan mal. Bien. Bueno, y ahora la pregunta que en parte motivó este Ateneo. ¿Qué sentido tiene hoy en día la indicación de terapia combinada de ETA-VAL? Bien. Esto se basa en un estudio del año 1968, es un estudio viejo, la verdad, que se hizo en el Hospital Johns Hopkins de Maryland, que fue entre el año 1960 y 1965, ¿bien? En realidad digo estudio, es un reporte de 4 estudios que se hicieron en ese hospital, ¿sí? En ese momento el diagnóstico lo hacían según criterios clínicos y parámetros de laboratorio. Hacía poquito habían dejado de hacer punción lumbar para confirmar encefalopatía. En una época se hacía punción lumbar tanto para, digamos, disminuir la presión endocraniana, como para confirmar diagnósticos diferenciales y confirmar que la encefalopatía fuera por plomo. ¿Bien? Y en estos estudios los parámetros de laboratorio todavía no tenían el desarrollo que tienen hoy. De hecho, en el primer estudio ni siquiera usan actividad de la A a la D, usan directamente el aminolebulinato plasmático como parámetro de exposición. Bien, de hecho, la disminución del aminolebulinato plasmático era un signo de que estaba funcionando el tratamiento porque se había reactivado el sistema enzimático. Bien. Entonces, el primero de estos estudios fue un estudio de 16 pacientes que medían ALA en plasma, o sea, el ALA plasmático. Estos 10 pacientes fueron tratados con ETA y 6 de estos fueron tratados con VAL y ETA. Observaron que en los pacientes más graves, que estaban tratados solamente con ETA, había un aumento del ALA-P, o sea, en lugar de la disminución. Eso quiere decir que había una alteración mayor del sistema enzimático de síntesis de LEMO. Y lo que observaron fue que había una disminución posterior al tratamiento con VAL en los pacientes que recibían tratamiento combinado. De ahí es uno de los signos que tomó Kiesoln para hablar acerca de la alteración aumentada por plomo secundaria ETA por el aumento de la movilización de los depósitos. El segundo estudio, que es el más rico, en mi opinión, de esta serie, fue una randomización de 15 pacientes, 8 de los cuales estaban encefalopáticos, para recibir solamente tratamiento con VAL y ETA, solamente tratamiento con ETA o tratamiento combinado. De estos pacientes reestuvieron a 8 en una fase posterior del estudio. Bien. Lo que observaron es que en el grupo de tratamiento combinado hubo una reducción al 50% de la plumbemia en 15 horas. Y el grupo que tenía monoterapia con ETA tardó 68 horas en bajar el plomo a el 50%. Tuvieron buena sobrevida los pacientes en este estudio. Lo único, no describe demasiados datos clínicos de secuelas esta fase del estudio. Bueno, acá esta es la ficha de este estudio original, en el que se habla acerca de los datos clínicos de este grupo de pacientes. Bueno, cabe mencionar las plumbemias altas que estamos presentando. La plumbemia más baja de este grupo fue de 100, bien, que fue en el grupo solamente de ETA. El caso de VAL ETA, inclusive tenemos un paciente con casi 800 de plumbemia, que me llamó la atención, pensé que capaz podía ser una contaminación cuando leí el caso, pero después la plumbemia bajó en forma consistente, entonces no era realmente la plumbemia que tenía. Lo que se ve después fue el aumento de aminoácidos en orina como signo de síndrome de Fanconi, que se vio alterado en 3 casos del grupo de VAL y ETA, en ninguno de estos se vio alterado, y el número de veces que se realizó quelación, que fue 2,
en el caso del grupo Valieta, que eran pacientes igual con plumbemias francamente más altas que en el grupo solamente delta. Bien, que igual tuvieron hasta 3 ciclos de delta en algunos pacientes, de los que eran solamente monoterapia. Bien. Bueno, y lo que vieron, que realmente con un intervalo de confianza importante, era una disminución más abrupta, franca, de lo que era el tratamiento combinado, la plumbemia. Acá lo que tenemos es el tiempo cero, que era el momento en que se colocaba la primera dosis de ETA en todos los pacientes. Los pacientes que tenían VAL y ETA habían recibido la primera dosis de VAL en el tiempo -4 en realidad, o sea, -4 horas recibían VAL, en el tiempo cero recibían ETA junto al resto de los pacientes y después continuaban con un protocolo que es francamente igual al que usamos hoy en día. Eso no ha cambiado. Entonces lo que se veía era que el grupo VAL y ETA ya tenía una disminución de la plumbemia inicial, que se tomaba después a las 8 horas, y que en la disminución al 50% se alcanzaba muchísimo más rápido. Ven que esto es algo que se ve claramente cuando uno ve la curva de disminución de la plumbemia. Bien. En el año 68, después en el año 64, ya haciendo lo que es la fase 3 de ese estudio, ya directamente el hospital John Hopkins aceptó Valieta como la terapia oficial para encefalopatía, esto fue antes de este reporte, y en los 3 años subsiguientes, un total de 66 pacientes recibió este tratamiento. Bien. Observaron, pero en primer lugar, una mortalidad de 0, que es algo que era francamente distinto al tratamiento anterior. Bien. Tuvieron hasta 6 grupos de terapia, o sea, hasta 6 cursos de terapia con Valieta en los cuadros severos. Bien. Y francamente vieron una mejoría franca en estos pacientes. Bien. Y después, entre el año 65 y 67, buscaron efectos a largo plazo del tratamiento con Valieta y empezaron a darlas de penicilamina en ese grupo de pacientes, como un tratamiento como de mantenimiento para mantener bajo lo que eran los niveles de plomo. Los habían llevado a casas que eran consideradas seguras para lo que es la época, los habían relocalizado, vieron que tenían bajos niveles de plomo, hicieron una prueba de movilización con ETA y vieron que era positivo, o sea que seguían teniendo todavía depósitos, y realizaron tratamiento con depenicilamina en forma crónica, con un aumento de la excreción de plomo, aunque con no demasiados resultados clínicos en realidad. ¿Sí? Bueno, y esta revisión que libera, que publica en el año 68, menciona otros estudios, algunos francamente difíciles de conseguir porque son bastante viejos. En estudios anteriores, el mismo autor ya había observado en su práctica que en la encefalopatía plúmbica, la monoterapia con ETA había bajado de un 35 a un 25%. Había otros autores que también habían observado lo mismo. Y también había observado el empeoramiento inicial de la función renal y el síndrome de Fanconi en pacientes tratados solamente con esta monoterapia. Hubo un estudio que era de Coffin Asociados, al que desgraciadamente no pude acceder, porque bueno, es un incunable que está mencionado en este reporte, que habían empezado a comparar Valieta y habían tenido una mortalidad de 1 caso en 22 casos. Bien, cabe recordar que en este estudio, en el ISOL 1968, no habían tenido casos de mortalidad. Hubo otra serie de casos, que era Gringer de Asociados, que era un poco más viejo, que refería 5 muertes en 11 pacientes con tratamiento combinado. En este caso, Kisolma adjudicó las diferencias al uso del tratamiento de sostén y al tiempo de inicio. Eran pacientes que eran más graves, que habían tardado más en hacer el diagnóstico, y además el tratamiento de sostén, que esto es algo muy importante, había cambiado. Bien. Y esto es muy importante porque también se aplica para esta serie de casos, para la serie de casos de Kisol del año 68. Habían abandonado varias prácticas de tratamiento, habían abandonado las PLS evacuadoras para bajar la PIC, habían también los enemas evacuantes, habían abandonado la cirugía para desplaquetar, para disminuir lo que es la presión endocraniana, tampoco estaban usando hemodiálisis, bien, o sea, había varias medidas que probablemente que son invasivas, que tienen posibilidad de efectos adversos, aún más en esa época. Habían cambiado el tratamiento para la presión endocraniana, habían variado de un tratamiento más invasivo, digamos, más incisivo, a un tratamiento similar al que se hace con el CIJA, haciendo restricción hídrica fundamentalmente. Esto podría explicar en parte la disminución de la mortalidad, y también lo puede explicar un poco en la mortalidad de este grupo de pacientes con tratamiento combinado. Por eso es que los datos a nivel clínico no son
están terminando. Y por último, cierra como mencionando algunos datos farmacodinámicos del ETA que tienen importancia cuando decide hacer su recomendación. Había algunos estudios animales que indicaban que el ETA redirigía el plomo hepático a la sangre en lugar de la materia fecal. En esa época se creía también que el ETA provocaba absorción del plomo que estaba en la luz del intestino. Después se vio que eso no es así, que eso ocurre solamente si uno da el ETA por vía oral, por eso que no se da por vía oral, pero que cuando uno lo da por vía endovenosa no hay absorción de ese grupo de plomo. Después, la dosis máxima de ETA, que en algunos casos de hoy en día se ha utilizado, es 75 miligramos kilos día, nosotros usamos más frecuentemente 50 miligramos kilos día, y menciona un concepto que es el radio quelante metal, la relación que hay entre la cantidad de quelante que uno tiene circulando versus la cantidad de metal que uno tiene circulando. Cuando no hay suficiente quelante circulando, el complejo quelante-metal no es estable. Entonces el metal sale del compartimiento, se une al quelante, se vuelve a liberar y pasa a otro. Por eso es que el ETA solo, aunque uno lo dé en dosis máxima en los cuadros de encefalopatía que tiene plomemias tan altas y que tiene un depósito de plomo tan grande, no sería suficiente, si uno considera esta teoría, para formar complejos estables. Por eso es que hay aumento de la circulación del plomo que sale de los depósitos, y puede haber tanto la precipitación de la encefalopatía, el empeoramiento de la función renal, etcétera, etcétera. Bien. Por eso es que llega a estas conclusiones que hizo Olme en este reporte del 68. Por la dosis máxima de ETA, que no es suficiente para alcanzar el radio quelante metal adecuado en la encefalopatía, bien, con la remoción de los depósitos, bien, y no logra una adecuada excreción en plomemias altas. En segundo lugar, el VAL remueve el plomo de otros compartimentos al que el ETA no llega también. Es mejor para remover el plomo del sistema nervioso central, de los glóbulos rojos, bien. Y el VAL además se elimina también por materia fecal, aproximadamente en un 60%. Y lo que supuso, aunque después no se pudo comprobar, es que ayudaría a eliminar el plomo que tuviera presente el chico en el intestino, sacando, digamos, la necesidad de realizar algún enema evacuante, o de realizar inclusive alguna limpieza intestinal. Bien. Observó también la disminución franca, que es más rápida con el tratamiento combinado. También vieron lo que era la excreción de plomo en orina, que fue mayor. Y también habían observado el empeoramiento temporal del Fanconi con el ETA solo, que no se observó en el tratamiento combinado, y además se observó una mayor mejoría del nivel de aminogloburinato plasmático, con una distribución. Esta fue como digamos, la semilla del tratamiento combinado de ETA-VAL, que la verdad se siguió haciendo a lo largo de muchos años, que es considerado el gol estándar en lo que es encefalopatía. Y en realidad es el problema en el que estamos, porque el VAL hoy en día es prácticamente imposible de conseguir. Se fabrica en algunos países, bastante lejos, habría que ver cómo importarlo si fuera necesario. Tampoco es tan estable, así que no es que uno puede importarlo, guardarlo en una heladera y olvidarse. Es un compuesto que no tiene un vencimiento tan largo. ¿Sí? Hablando de otras opciones de tratamiento, hubo un caso que hicieron un tratamiento agresivo, este fue también de fines de los 90, hicieron un tratamiento con ETA, VAL y dimercaptosuccinato. Era un chico con una plombemia de 550 que tenía 3 años, aproximadamente, la causa más probable era hábito de pique, era una casa vieja con pintura de plomo, y tuvo una buena evolución al tratamiento. ¿Sí? La plombemia final fue francamente menor a 100, lo que pasó fue que se mantuvo con una plombemia ahí, digamos, una plombemia relativamente alta, así que tuvo que hacer tratamiento con mantenimiento con subsidio, básicamente. ¿Sí? Y hablo de una situación especial que me llamó la atención, que es qué pasa en pacientes anúricos. Recordemos que el ETA y el VAL también, en bastante menor medida, tienen excreción renal. Entonces, ¿qué nos pasa en un paciente que haga una insuficiencia renal que sea básicamente anúrica? ¿Bien? Hay un caso reportado, este es un caso en realidad de China, de una paciente de 26 años con insuficiencia renal que tenía requerimientos de diálisis por una glomerulopatía, tenía una glomerulosclerosis focal y segmental, resistente a los corticoides, que evolucionó con poliartralgias, dolor abdominal, dolor neuropático, temblor, alucinaciones, y refería uso de medicina ayurvédica desde hacía bastante tiempo.
Se observó que es una particularidad, una polirradiculopatía axonal mixta, porque tenía, además de la debilidad de 4 miembros, unas alteraciones proprioceptivas y parestesias, y tenía una anemia normocítica, normocrómica con punteado basófilo. ¿Bien? Y lo que se vio era que era una intoxicación mixta. La paciente tenía una plombemia de 130, francamente alta, y tenía un arsénico en pelo que era mucho mayor a lo que es la norma, de 1,21 miligramos por kilogramo, cuando el normal es menor a 0,1 miligramos por kilogramo. Así que, como no tenían otros quelantes, le empezaron un tratamiento con hemofiltración continua y VAL 4 miligramos kilo cada 4 horas, eso faltaban otros quelantes. Y luego continuó con hemodiálisis trisemanal, más celtacalcium 1 gramo previo. ¿Bien? Intentaron tratar el arsénico usando otro quelante, que es el dimercaptopropionato, el DMPS, pero lo suspendieron porque no hubo mejoría clínica, era un cuadro más crónico, parecía a lo que era el arsénico, y la plombemia final fue de 24 miligramos kilo. Cabe decir que ha habido algunos estudios de DMPS en plomo, pero no han tenido demasiado buen resultado, así que no es un quelante que se utilice en intoxicaciones por plomo. En este caso lo dieron por el arsénico. Bien. Acá va mencionando, es una comparación que hay en este estudio, porque después se hizo toda una discusión acerca de qué quelante se podría hacer. El heptacálcico es el más preferible por el peso molecular y por el tamaño de los complejos. Bien. Y el VAL también, de todas maneras, funciona. El problema que tiene es que es más lipofílico. ¿Sí? Entonces hace básicamente un protocolo en el que los pacientes encefalopáticos tenían una quelación con ELTA-VAL como primera línea, como segunda línea ELTA-OVAL y como tercera línea de MPS en este caso. En caso de estabilidad hemodinámica, se prefiere lo que es ¿cómo se llama? La diálisis continua, sino la diálisis de alto flujo. Y por último, en caso de ausencia de encefalopatía, iniciar quelación con NEPTA, sino con MPS, sino con VAL, y después, de acuerdo a la estabilidad hemodinámica, qué tipo de hemodiálisis se realiza. Bueno, a nivel de lo que es conclusiones, primero, en pacientes que tengan niveles elevados de plombemia, o sea, mayores de 45 en niños, mayores de 60 en adultos, y no presenten encefalopatía y no tengan niveles elevados como 80 o 100 respectivamente, el ELTA y la D-penicilamina siguen siendo aceptables. Bien. La monoterapia con ELTA para casos graves no tiene una evaluación adecuada, hay estudios que son más de caso único que se trata, bien. El problema que tenemos es que tenemos datos existentes que hacen suponer que la mortalidad sería mayor que con tratamiento combinado. Porque si bien es cierto que la mortalidad bajó del 35 al 25% con el cambio de los datos del tratamiento de sostén y el tratamiento delta, no queda claro cuánto beneficio más agrega el VAL-ELTA. Bien. El tratamiento VAL-ELTA tiene evidencia a nivel farmacodinámico y farmacocinético, la evidencia clínica es débil, porque no puede descartarse que todo el beneficio no haya sido a cambios en la terapia de sostén. Pero una mortalidad que baja del 25 al 0%, iniciando un tratamiento, es una mortalidad que uno no puede ignorar, es un cambio que es bastante importante. Por eso, en mi opinión, la recomendación, si bien es débil, es una recomendación a favor, pero a nivel material tenemos que empezar a estudiar alguna alternativa frente a la falta de VAL, o buscar alguna forma de resolver la falta de VAL para estos pacientes. Por último, en cuanto al dimercaptosuccinato, tiene una efectividad que es similar al ELTA, y no encontré estudios que los asocien al ELTA y al DMCA. Encontré solamente un estudio en realidad en animales que no tenía demasiada... encontré un estudio en mineros coreanos que asociaban ELTA y DMCA, pero los asociaban como una semana después. Hacían un ciclo con ELTA, esperaban una semana y hacían un ciclo con DMCA, y tenía un diseño bastante raro, así que no pude sacar datos ricos como para traérselos acá. Y encontré un estudio en animales que hay un antibiótico que aumentaría lo que es la liberación de plomo con DMCA, aumentaría lo que es la efectividad. El problema es que no es un antibiótico que se usa en humanos lo único que encontré es que causó rhabdomiólisis grave, así que tampoco, por ese motivo tampoco incluí ese estudio acá. Así que, bueno, esto sería como la revisión que hicimos, me interesa escuchar las dudas que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo.
Perfecto, gracias por la presentación. Ahí quedan todos habilitados para poder hacer comentarios. La veo a Mirta, Guillermo, Graciela. Si pueden desmutearse y hacer algún comentario. También está el doctor Guillermo Lombardo, que tiene, bueno, amplia experiencia. Hola, ¿qué tal? No tengo, soy Guillermo Grau, no tengo ¿Se escucha la bien? posibilidad de, no puedo hablar, pero no tengo cámara disponible. La verdad que felicitar a Juanpi, hizo un trabajo muy minucioso de búsqueda, y yo quería hacer 3 o 4 comentarios que me parecen importantes. El primero es que cuando uno piensa en plomo tiene que pensar, a recordar la cinética. El plomo se comporta muy parecido al calcio en el cuerpo, y entonces hablar de plomo sin estar pensando en cada minuto cuál es la cinética del calcio nos lleva a grandes errores, y ha llevado a grandes errores en muchos estudios y muchas publicaciones en el pasado. Y entonces cuando pensamos en plomo y calcio, automáticamente estamos obligadamente necesitando estudiar calcio y su cinética en el cuerpo y su dinámica, y además entender, y ya casi por default, nos separa brutalmente a la intoxicación aguda de la crónica, y especialmente las edades, porque el calcio, igual que el plomo, se comporta completamente diferente según las edades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno estudia o mira los estudios, porque en plomo de laboral hay muchísimos trabajos, muchísima información, porque desde los romanos sabemos que plomo y minas de plomo es igual a enfermedad, y hasta el 60 o 70 era lo que había escrito, muy poco de pediatría. Entonces, cuando se empieza a estudiar en pediatría, acuérdense que, por ejemplo, si uno estudia Juanpi hizo referencia a un estudio de 1957. Bueno, en el 70 el valor límite umbral para pediatría era de 60 microgramos por decilitro. Hoy estamos en 5, es decir, esos estudios, es como voy a hablar de miasma en vez de resistencia al neumococo a las ceftriaxona. Es decir, lo que se ha avanzado en los últimos años, especialmente en pediatría, es brutal, porque se empezó a entender su cinética. Y entonces, de esa manera, uno, digamos, empieza a entender la lógica de algunos pacientes, que si no los estudios parece que mágicamente se encuentran con resultados raros. No, bueno, es que no pensaste no separaste por agudo crónico y no separaste por edad. Y entonces se va a comportar diferente ese metal. Si ya se ha acumulado en el hueso, en el adulto, en 51, bueno, la forma de removerlo con el niño es completamente diferente, porque pasa de una vida media de 20 años en el adulto a 40 días en el niño. Entonces, digamos, a veces simplemente separándolo de la fuente alcanza y sobra para ir disminuyendo seriamente la plombemia en un chico de 1 año, y en un adulto eso sería ciencia ficción. Y la segunda cuestión es, cuando recién ahí uno puede empezar a hablar de tratamientos, y cuando uno piensa en tratamientos, el tratamiento es para tratar ¿qué? La mayor parte de los estudios fracasan cuando tienen una mirada desde el hospital, porque entonces nunca encuentran fuentes o no las sospechan, y el chico vuelve a la casa y vuelve a estar expuesto. Es como el plomo, eso sabe muchísimo Guillermo Lombardo, como el plomo laboral que le dan que el antiviral para que siga trabajando. Bueno, a ver, seguís exponiendo a la persona por malas prácticas, y entonces no va a leer los libros, va a hacer cosas raras ese paciente. Incluso mayor facilidad de fallas renales. Y la tercera cuestión es cuando uno elige en Argentina y en el mundo, siempre está el problema de qué hacemos con el VAL, que no tenemos. Lo que yo entiendo es que el VAL, al final de cuentas, el mayor beneficio que me da es dificultar el pasaje a barrera hematoencefálica. Y es por eso que en los pacientes más agudos, sobre todo en pediatría, es tan importante cuando yo ya tengo algún deterioro neurológico. Cuando no tengo VAL, hay que tener mucho cuidado de cómo administro ETA. Porque yo tengo un chico de 1 año que sé que el plomo se le va a ir yendo el próximo mes, y aún no hizo encefalopatía, y lo separé de la fuente. Bueno, esperá que ese chico en 30 días va a tener menos del 50% de la plombemia. Ojo qué medidas extraordinarias utilizo, porque si yo le administro ETA calcio disódico, voy a estar movilizando el plomo de los tejidos y del hueso, entonces voy a aumentar la plombemia. Y si yo pongo la penicilamina, corro el riesgo de hacer displasias sanguíneas y todas las reacciones adversas. Y es por eso que cuando no tenés VAL, se hace un tratamiento como muy cuidadoso con ETA en menores dosis, e incluso hay un estudio que marca ETA más hemodiálisis para ver si lo ayuda a sacarlo más rápido. Digo, pensarlo desde un lugar más de la cinética y dinámica generalmente ayuda a hacer menos errores, cometer menos errores, especialmente en pediatría. De adultos, Guillermo Lombardo es la persona indicada para contarnos, tiene sobrada experiencia. Gracias. Bueno, gracias, Guille. No sé si quieren hacer algún comentario, Guillermo. Mirta Rixel está ahí también presente. Hola, Mirta. Hola, ¿cómo están? Yo en realidad ya no estoy haciendo la práctica clínica porque con la pandemia
cerró el centro donde yo trabajaba y los dirigieron al Fino Quieto. Y ahí está Silvia Cortese, así que no seguí a mis pacientes que tenía a principios del año pasado 17 pacientes intoxicados con plomo, algunos con plomo bajo, pero que mantenían una plombemia entre 60 y 75, 80. He tenido pacientes con 190 de plomo y los he podido tratar con VAL en su momento. Los últimos que tuve no teníamos VAL. Tratamos de conseguirlo a través de la Embajada de Estados Unidos porque era una de las posibilidades y en un caso lo pudimos conseguir, después no, y los dos últimos pacientes que tuve con plombemia muy alta, me sumo a lo que dijo Guillermo, estaban prácticamente sin clínica. No tenían, lo único que tenían como sintomatología era un alto grado de irritabilidad, agresividad entre comillas, porque en realidad no estaban agresivos. Y lo que se decidió fue internarlos durante 15 días y esperar a ver cómo bajaba la plombemia. En esos 15 días mejoró bastante la plombemia, o sea, alejarlos de la fuente. Y porque el tema era que si lo suspendíamos de lo laboral, yo no he tenido niños, por supuesto, si lo suspendíamos laboral, estos pacientes seguían trabajando a pesar de que se les había dado de baja laboral. Entonces continuaban exponiéndose al plomo y se los decidió internar y en los 15 primeros días bajó un porcentaje bastante importante. Yo no me acuerdo de todos, pero en los dos casos más importantes, que uno era de 190 y el otro de 160 y algo, bajaron en los 15 días a 100. Y ahí me animé a hacer la terapia con ETA, pero no lo quise hacer porque me pareció, por los estudios, por la experiencia que habíamos tenido en el Posadas, que empezar con ETA en un paciente asintomático y con una plombemia tan elevada era correr el riesgo de que aumentara aún más y desencadenar la encefalopatía que no tenían en ese momento. Así que con el tratamiento de cuidados, más que nada el alejamiento real de la fuente, permitió bajar la plombemia. Mi pregunta es, porque todavía no me quedan claros, todos estos estudios, la mayoría, excepto una persona, que era un adulto, la mayoría eran niños, eran Sí. pacientes pediátricos, ¿sí? Y en el adulto es más difícil alejarlo de la fuente porque al pediátrico, si tomas medidas bien certeras, podés alejarlo, controlar el hábito de pica, a menos que sea como este último caso de Santa Fe, que vivían en una vieja fábrica abandonada de baterías. En ese caso es imposible alejarlos de la fuente a menos que los mudes, y no hubo más noticias de estos chiquitos, ¿no? Que murieron dos, pero el resto de la familia también estaba expuesta y supuestamente intoxicada. Entonces no sé qué se hizo con esos chicos, no sé qué tratamiento hubo, tampoco sé cuál es la posibilidad, o sea, cuán fácil es conseguir el DMCA en este momento para hacer un tratamiento en adultos, que quizás yo no lo vuelva a hacer. Soy honesta, porque
no creo que vuelva a hacer la práctica clínica, pero sí la docencia. Y esto me preocupa porque me gustaría transmitir todos estos nuevos conocimientos a toda esta nueva experiencia a los alumnos, para que no se queden con que solamente el VAL, o que se queden con el ETA sí o sí en cualquier situación, cuando en realidad sabemos que puede llegar a causar mucho más daños que si los dejamos en un paciente con pocos síntomas o nada de síntomas, si los dejamos alejados de la fuente. Bueno, esa era mi duda, mi comentario. No sé si ustedes tienen algo para contarnos, porque ahí en el Fernández tienen más pacientes adultos que pediátricos. No sé si hay alguien de niños acá. En adultos tuvimos hace un par de años un caso de un paciente que igual era un moderado, tenía 60, 70 de trombemia y tenía algo de síntomas, se trató en su momento con esta, con buena evolución. Y sobre el DMSA yo busqué a ver si se vendía, si había algo en el país, y lo encontré, el DMSA, pero, digo, el DMSA busqué como para ver si se vendía en este país, y lo encontré pero asociado a tecnesio porque se usa en radioterapia, en medicina nuclear. No pude averiguar si el laboratorio lo producía sin el tecnesio asociado, porque si fuera el caso, sería como una vía para conseguirlo. Perdón que me meta, Mirta, pero sí hemos tenido pacientes que por situaciones diversas tuvimos el laboratorio y el paciente consultó de manera más tardía. Cuando lo hemos repetido, el valor ha disminuido, ¿sí?, a valores todavía que podían ser pasibles de tratamiento con ETA. Y la verdad es que VAL no estamos consiguiendo, no tenemos posibilidades. Está Mirta Borrás ahí presente y creo que en eso puede tener un poco más de experiencia, pero la verdad es que nosotros VAL no estamos utilizando, no tenemos posibilidades de conseguirlo en este momento. Y el ETA lo estamos utilizando en estos casos que te comento, cuando la indicación es VAL o por el laboratorio, por la tardanza en realizarse los laboratorios o los estudios de los pacientes, nos pasa esto que vos comentaste. Se dilata en el tiempo, bajan los valores, volvemos a hacer controles, disminuyen los valores, y ahí caemos en la indicación de EPTA, definitivamente, ¿no? Pero sí, tenemos estas dificultades, por eso era el motivo también del Ateneo, además de estos casos que vos comentaste recién de los chiquitos, que bueno, estuvimos un poco charlando con eso también con los médicos de guardia. No sé si quiere comentar algo Mirta o Graciela Quevedo, que veo que está acá también. En el chat hay todos agradecimientos y felicitaciones. Hola, no, yo no tengo mucho para comentar porque nada, es lo que dicen ustedes. Yo los pacientes que vi los tratamos con ETA, en el Posada llegué a ver algunos pacientes que tratamos con VAL y ETA, pero bueno, como decían, termina pasando que el paciente cuando vuelve al control el valor ya es más bajo y uno termina dudando si tratarlo o no. Y el tema sería poder conseguir un antídoto como, bueno, que no sea el ETA y que no sea el VAL, y poder ver cómo hacemos para conseguir el dimercapto succínico y usar eso. Me parece que tendríamos que apuntar todos ahí, a eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé si recién quien hablaba era María Victoria, porque le veía un cuarto de cara nada más. Soy Analia, ¿cómo estás? Sí, muchas veces algunos de mis pacientes que por una cuestión de idiosincrasia nada más tenían un alto grado de desconfianza con el tratamiento que se les daba a través del RT, concurrieron al Fernández y en algunos casos los trató María Victoria, en otros casos no sé quién los trató, pero que iban simultáneamente a los dos lugares y por suerte coincidíamos, ¿no? Los toxicólogos estamos bastante
coincidentes en los tratamientos. También es cierto que en la época que yo estaba en el Posadas era más fácil conseguir el VAL. En este momento sé que es imposible. Pero con lo que decías vos, Juan Pablo es tu nombre, ¿no? Sí, mi nombre es Juan Pablo. Lo que decías vos, Juan Pablo, es que si hay un laboratorio que fabrica DMSA para otros estudios, para otras actividades, sería bueno ponerse en contacto con ellos para que fuera accesible a todos los centros de intoxicaciones. Acá lo que me llama la atención es que no haya nadie de quienes están en la consecución de los antídotos que tendrían que haber estado en este Ateneo, por lo menos me parece a mí, como para facilitar esta tarea, que no sea algo que parta de un solo hospital o de los centros únicamente, sino que hubiera un referente a nivel nacional que se ocupara no solamente no de comprarlo, porque a veces es imposible. Yo estuve en una época haciendo esos trámites y desde el ministerio, y sé que es bastante difícil obtener las partidas para comprar los antídotos, pero sí, si obtenemos un consenso de todos los centros de intoxicaciones, sería muy bueno poder elevarlo al Ministerio de Salud para que aprobara o de alguna manera pudiera dar un avance, un puntapié para que pudiéramos conseguir el DMSA. Si realmente es factible para los adultos, a mí me parece que, honestamente, me parece que es mucho más simple y más adecuado para los niños, y que en los adultos me parece más insuficiente, dependiendo de la plombemia que tengan. Con las plombemias habituales que llegan, que son menores de 100, con el esto andamos, pero con plombemias mayores siempre está el riesgo de desencadenar una encefalopatía o una insuficiencia renal, que eso sí yo lo he visto. Bueno, si quiere hacer algún comentario alguien más. Sí, creo que todos coincidimos en eso, Mirta, en tratar de ver la forma de poder conseguir y tener acceso a este tipo de antídotos y tratamientos que antes, que son muy difíciles de manera individual en cada centro. Eso es fundamental. Tengo entendido que estaban haciendo un relevamiento de los antídotos para hacer una compra al Ministerio de Salud, pero la verdad que no sé bien en qué estará eso. Por acá comenta Adriana, el tema importante es promover provisión de los antídotos para los centros en forma conjunta. Bárbaro, coincidimos creo que todos Sí, en eso. creo que sí. Alta relevancia, muchas gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias a Juan Pablo, muchas gracias a todos los que están participando, y vamos a dejar el Ateneo en el canal de YouTube, donde ya están cargados los otros Ateneos previos, y les vamos a enviar la invitación para el próximo Ateneo, ¿sí? Una pregunta te hago. ¿Cómo se accede al canal de YouTube? Ahora Porque te paso el nombre, viene el link para que puedan acceder. Ahí están subidos los del año pasado también. porque yo algunos miércoles no puedo en este horario porque tengo clases para dar en otro sitio. Sí, Hoy, no son todos los miércoles, los vamos alternando justamente para que puedan participar en otros días y horarios. El horario generalmente es a las 11, tratamos de sostener eso. Pero bueno, los días van cambiando en función un poco también de los expositores. Así que sí, ahora les paso el link del canal, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta sobre eso nos van avisando. Todos creo que tienen el celular mío y de Juan Pablo.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ha Bueno, sido un y lindo gracias Ateneo. sí, y al equipo Fundartos Sí. que nos presta el host. Sí, gracias a todos. Gracias. Bueno, nos vemos, Nos vemos. Chao, chicos. Chao, Que tengan chao. buen Chau, día. chau. Nos vemos. Buena guardia también. Gracias. Chao. Y ahí me detenés allá. Mira, acá.